Pues muy buenas, continuamos con anatomía. Hoy concretamente con una rama de la biología que se llama osteología. Mira, aquí en la pizarrilla lo tengo. Osteología. Es la rama de la biología que se encarga del estudio de los huesos. No me importa, la verdad que a mí no me importa cuántos huesos tenemos en el cuerpo. Pues mira, unos autores dicen un número y otros autores dicen otro. Lo comprenderéis cuando os hable de que ciertos huesos en periodo embrionario, en las primeras etapas de la vida, pues eran huesos en sí mismos, separados, y que luego pues se van soldando y forman un solo hueso. Entonces hay autores que los hablan así por separado y hay autores que los hablan por de un hueso. Caso del sacro, caso del coxal, bueno, no importa. El caso es que lo vamos a ver todos, le vamos a poner nombre a todos y les vamos a conocer a todos. Bien, osteología general. Mirad, es muy simple. Para su clasificación, los huesos se van a dividir en tres grandes grupos y dos subgrupillos, ¿eh? En tres grandes grupos. Y para su clasificación atendemos pues a sus dimensiones. Mirad, un primer grupo son los huesos largos, así como suenan. Hueso largo. Y para ello nos fijamos en que una de sus dimensiones, bueno, pues esto es un hueso, y es un hueso largo. No importa cómo se llama, es igual, ¿vale? Ya lo veremos. Mejor lo voy a enseñar así para que no confundáis más. Un hueso largo. Pero para su clasificación nos fijamos en sus dimensiones, he dicho. O sea, que no nos fijamos en que sea largo, es que es largo, ¿eh? No, lo que nos fijamos es que una de sus dimensiones sobresale sobre las otras dos. Este hueso, que es un hueso largo, pues veis que es mucho más largo que ancho y que profundo. Una de sus dimensiones, la longitud, pues es mucho mayor que las otras dos, la anchura y la profundidad. Luego, esto es un hueso largo, es una clasificación general. Pero, mirad, por ejemplo, aquí tengo otro hueso, solo este, mira, que no lo he quitado. Este hueso, que es, bueno, por la clavícula, es mucho más pequeño, pero también es un hueso largo. ¿Y por qué es un hueso largo? Pues porque es mucho más largo que ancho que profundo. Por eso es un hueso largo. Otro ejemplo, aquí, por ejemplo, mira, esto. Bueno, pues también es un hueso largo. Es parte del tarso, es un metatarsiano, concretamente el primer meta, el primer meta del dedo. ¿Os acordáis? Dedo gordo para adentro, pues del pie derecho. Primer metatarsiano del dedo, primer metatarsiano del pie derecho. Pues también es un hueso largo, porque es más largo, ¿verdad?, que profundo y que ancho. Hueso largo, o sea, no nos importa si es que es muy grande, ¿vale? Nos fijamos en sus dimensiones. Primer grupo, huesos largos. Segundo grupo, huesos cortos. Venga. Pues los huesos cortos son aquellos huesos en que sus tres dimensiones son poco más o menos iguales. No que sean iguales, no son huesos así regulares, cubos regulares ni cosas de esas, pero más o menos. Mira, por ejemplo, pues mira estos huesecillos, ¿no lo ves? No importa cómo se llaman, cuboides, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, no importa, pero estos huesos son poco más o menos, ¿nos estáis viendo? ¿Ves? Pues poco más o menos iguales, los mires como los mires. Calcáneo, bueno, esto es un poquito más así echado para atrás, pero es igual. Escafoides, en fin, astrágalo, huesos cortos. Sus tres dimensiones son poco más o menos. Mirad, otro ejemplo de huesos cortos. ¿Lo veis? Pues estos huesos de aquí, del carpo, mira, qué chiquitillos, escafoides. Esto, aunque no lo parece aquí, pero es un hueso. Pasa que como están chiquitillos, si lo hubiera soltado, pues se los perdería y se nos caería. Pero es un huesecillo. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues ya tenemos dos. Huesos largos y huesos cortos. Pues hay una tercera clasificación general. Y son los huesos planos. Esto es un hueso plano. Es este concretamente, la escápula derecha. Aquí colocada.
es un hueso plano. Bueno, la verdad es que tiene una serie de gruñitos por aquí, pero no importa, es un hueso plano. ¿Por qué es un hueso plano? Pues porque una de sus dimensiones es menor que las otras, además bastante, ¿eh? Mirad la altura que tiene este hueso, mirad la anchura que tiene, también es considerable, y sin embargo el grosor, pues mirad, qué grosorcillo, nah. Pues esto es un hueso plano, ¿sí? Por ejemplo, cualquiera de los huesos que conforman el cráneo. ¿Os acordáis cómo se llamaban? Frontal, parietal, occipital. Bueno, pues parietal, por ejemplo, el frontal, acá que se ve más claro. Pues fíjate, el frontal, desde la fontanela frontal, pues esta dimensión, pues esta otra dimensión, y sin embargo, mira esta otra dimensión. Luego esto es un hueso plano. Otro ejemplo importante de hueso plano, pues esto, el coxal. Hay dos, uno en un lado, otro en otro, como la mayoría, no todos, pero la mayoría son bilaterales, y es un hueso plano. ¿Verdad? Mira qué dimensión, no lo estáis viendo, mira qué dimensión, y sin embargo, pues mira esta otra dimensión. O sea que son mucho menos profundos que anchos y que largos. Esos son los huesos planos. Bueno, hay otras dos subdivisiones chiquitillas. Hay unos huesos que le llamamos huesos sesamoideos. Ya hablaremos de ellos. Pues mira, ¿veis este gruñito que tiene esto aquí? Este es el pie, ¿verdad? Y en el primer dedo, los hay más, ya hablaremos de ellos. ¿Veis este gruñito? Ahí mejor. Bueno, pues eso es un hueso sesamoideo. No sabemos muy bien dónde meterlos. En corto, en largo desde luego que no. Y en plano, pues tampoco. Y en corto, muy corto. Y bueno, esto sería un hueso sesamoideo también. La rótula también se considera sesamoideo. Es que cumplen una función un tanto especial, que ya hablaremos de ella. Por eso se llaman sesamoideos y, bueno, se salen un poquito de esas tres dimensiones generales, sesamoideo. Y luego hay otro grupo muy importante, no es que sea demasiado numeroso, que sí lo es, pero vamos, muy importante. Y son unos huesos irregulares, que no son ni cortos, ni largos, ni anchos, ni pequeños, ni nada. Es que son muy raros para clasificarlos. Se llaman irregulares. Y se llaman irregulares pues porque, hombre, esto la verdad es que es bastante irregular. Fíjate, son irregulares hasta entre ellos. Esto es uno, este es otro, y esto es otro. Y pues es que son irregulares. Huesos cortos, huesos largos, huesos planos y huesos irregulares. No importa demasiado, que tengamos una pequeña noción, ¿vale? Porque cuando presentemos un hueso, yo presentaré este hueso y espera que miro las chuletas, esto se llama fémur, ¿vale? Venga, pues yo os diré, os lo presentaré en posición anatómica y diré fémur derecho, hueso largo, par, porque aquí hay otro, ¿sí? Vamos como la ruleta. Largo, par y pasa. Venga, para presentarlo. Además, es muy importante saber esto de las divisiones, pues, por cómo están formados los huesos, lo que es la histología ósea. Ahora lo veremos un poquito. Y nos va a llamar quizá la atención, seguro. Bueno, pues ya que sabemos clasificarlos, vamos a ver cómo está formado un hueso. O sea, lo que se llama la no historia, histología. Su formación, cómo está formado. Ya sabemos que la anatomía nos dice cómo es. Bueno, pues la histología, perdón, la anatomía nos dice la forma que tiene, pero la histología, cómo está formado, ¿no? Cómo es. Después ya veremos otra cosa, que es la fisiología y fisiología, que nos explica cómo funciona. ¿Vale? Pues histología nos funciona cómo son las estructuras, cómo están formadas. Y la osteología, el estudio de los huesos. Son nombrajos, pero bueno, no son importantes y os tenéis que quedaros con ellos para que os suene y que luego podáis hablar con propiedad. Histología ósea. Mira, si yo cojo
un hueso, bueno, pues un hueso largo, que es el más complicado, y luego ya conociendo los huesos largos, después los huesos planos y los huesos cortos, los vamos a estudiar sin ningún problema. Mira, un hueso largo. No os preocupéis que aquí hay muchos nombrajos, pero los tengo todos aquí en la pizarrilla. Hoy también me lo he currado y luego lo vais a ver. Bueno, lo que a lo mejor puedo hacer es que lo vayáis viendo ya un poquito y luego me acerco un poco más. Venga. Mira, hueso largo. Si yo cojo un hueso largo y le doy un corte, venga, a ver qué lo dice. Frontal. Un corte frontal al centro del hueso y lo abro. ¿Verdad? Está así el hueso, le pego un corte frontal y lo abro. Por dentro lo que me encuentro sería más o menos esto que tengo aquí pintado, esto que tengo dibujado. Venga, por fuera veríamos que es un hueso largo y que, bueno, pues al ser un hueso largo tiene dos extremos, un extremo y otro extremo. Está claro. Bueno, ese extremo tiene nombre. Lo tengo todo aquí apuntado, ¿eh? Esto se llama epífisis, o sea, extremo. El extremo del hueso se llama epífisis. Una epífisis, un extremo y otro extremo. Epífisis. Bien, si luego ya sabemos ponerlo en posición anatómica, en este caso concreto es este, pues esta será la epífisis, o sea, el extremo, la parte más superior, la epífisis proximal, más próxima al tronco. Y esta será la epífisis distal, más distante. Epífisis proximal, epífisis distal. El resto del hueso se llama diáfisis. Diáfisis. Epífisis proximal, epífisis distal, y esto que os estoy mostrando es la diáfisis del hueso. Si en vez de ser estuviéramos hablando de por ejemplo, de la clavícula, sería igual. Un extremo, porque es un hueso largo, y otro extremo. Epífisis, epífisis. Lo que pasa que si esta es la escápula, esta es la clavícula izquierda, bien, pues esta será la epífisis no proximal. Está más cerca de la línea media. ¿Os acordáis de los cortes anatómicos y todo eso? Pues esta será la epífisis medial, de línea media, y esta sería la epífisis distal, lateral. Medial, lateral. Epífisis medial, epífisis lateral. No media. Esto sería el tercio medial de la clavícula. Esto sería el tercio lateral de la clavícula y esto sería el tercio medio. Y esto es medial. Medio, medial. ¿Sí? Bueno, entre lo que es la diáfisis del hueso, y la epífisis, hay una zona aquí intermedia que, bueno, aquí se ve, y por aquí abajo también se ve. Mira, me voy a acercar. ¿Veis esa especie de cicatriz que queda ahí? Bueno, pues eso se llama, esto se supone que es un hueso de un individuo adulto, y esto ya está, pues, bueno, pues junto, pero le queda esa cicatriz. Eso se llama fisis, epífisis, diáfisis, fisis. Quizás lo conozcáis mejor por otro nombre, cartílago de crecimiento. Por ahí van creciendo los huesos. Por eso lo de aquella radiografía, ¿verdad?, normalmente del antebrazo, que es donde mejor se ve. Y que se dice, pues, oye, pues este niño ya no va a crecer más, pues a este niño todavía le queda por crecer, porque la epífisis, bueno, todavía no está soldada. Se llama así, cartílago de crecimiento, o fisis. Aún hay una parte más que, bueno, que no nos importa demasiado. Una parte entre la epífisis y la diáfisis, perdón, entre la fisis y la diáfisis, bueno, hablan de metáfisis. Esto no nos importa demasiado, ¿vale? Ahora, ya hemos visto un hueso por fuera. Ahora le vamos a dar aquel corte que hemos dicho antes, un corte frontal, así longitudinal, todo para abajo, y lo vamos a abrir a la mitad, a ver qué nos vemos dentro. Mira, lo que vemos dentro es poco más o menos esto. Y si lo hubiera dibujado mejor, si yo supiera dibujar mejor, qué maravilla. Bien, aquí tenemos el hueso. Lo vemos bien, ¿verdad? Vale. Mira, lo que veríamos sería una parte aquí muy dura, esto, y un canal horadado ahí en el hueso.
vamos a ver, imaginaros un hueso de caña para el cocido, ¿verdad? Llegamos a la carnicería del señor carnicero, señor Manolo, que me corte usted un hueso de caña. Y llega el señor, te corta un hueso de caña. Y si lo ves así, lo que ves más o menos es esto, ¿sí? Con un agujero. Lo que está lleno del tuetanillo, ¿sí? Vale, pues si en vez de abrirlo así, que sería un corte transversal, lo abrimos así, un corte frontal, eso, el agujerito este sería esto, ¿sí? Bueno, pues todo esto tiene nombre. Mirad, epífisis, o sea, extremo, epífisis, cartílago de crecimiento, y esto que vemos aquí en el centro, la diáfisis, ¿sí? Vale, pues esta zona dura, muy dura del hueso, se llama cortical, la cortical ósea. Y ese canal, solamente el canal, lo que es el agujero, la roza ahí hecha, vale. Pues eso es el canal medular. No confundáis con la columna. Como suena a medular, parece que hablamos de la médula, la columna no, es otra cosa, totalmente distinta. Esto estamos hablando del hueso, la parte interna del hueso. Canal medular, todo ello. Ese canal medular no está ahí hueco, está lleno, bueno, como os he dicho aquí, lleno del tuetanillo. Bueno, pues eso, tuetanillo, eso se llama tejido hematopoyético. ¿Os suena lo de hemato? ¿No suena a sangre? Poyético, poiesis, formación. Pues tejido formador de sangre. La sangre se forma, pues casi todos los componentes de la sangre se forman ahí, en el tejido hematopoyético del canal medular de los huesos largos. Bueno, eso es una verdad a medias. Ahora seguimos. Pero que sepáis que ahí es donde se forma la sangre, en el tejido hematopoyético, que está dentro del hueso. En este caso, un hueso largo dentro del canal medular. Pero en los huesos cortos y en los huesos planos también se forma sangre. Hablan de médula roja y de médula blanca, no importa. Médula amarilla, bueno, pues no importa. El caso es, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Por saberlo, que ahí es donde se forma la sangre, en el canal de los huesos. Sí, en el canal, en el tejido hematopoyético que hay en el canal de los huesos y dentro de los huesos cortos, que esos no tienen diáfisis ni nada de eso, ni epífisis, y de los planos, que tampoco. Bien, si yo a este hueso, bueno, el extremo más extremo, por ejemplo, de este que os he enseñado, sería esto, y sería esto que tenéis aquí dibujado, ¿sí? Bueno, está recubierto, que ya lo veremos, de otro tipo de tejido cartilaginoso. Y hialino, no importa, de tejido cartilaginoso, cartílago. Por aquí es donde se tiene que articular con otro hueso. Y, bueno, pues eso está recubierto de cartílago. El cartílago es un tejido muy parecido al hueso, pero distinto, es que tiene funciones distintas. Lo veremos, no os preocupéis. Bien, si yo le pego un corte esquemático aquí a la cortical, le pego un corte, lo que vería sería más o menos esto. Mirad, esto correspondería al tejido hematopoyético y esto a la cortical. Decíamos el otro día, y os lo repito, que el hueso, aunque, bueno, vemos que es una cosa dura, que sirve para mantenernos y todas estas cosas, pero el hueso no es una cosa de hierro y colocar. Vale, lo colocamos aquí y eso hace la función que haga. No, el hueso es un tejido más. Pues un tejido como la piel, ¿sí? O un tejido como, no sé, músculo, o un tejido como... ¿Pero qué estás diciendo, Paco? Pues sí, hombre, la gran diferencia de un tejido a otro es las células que lo forman, que serán de una manera o de otra, y la sustancia que hay entre medias de esas células, la sustancia intercelular. En el caso del hueso, pues será más dura esa sustancia intercelular, ¿verdad? Pero no todo va a ser sustancia intercelular, no todo va a ser cosas minerales. Hombre, también hay células, porque es un tejido vivo. Fíjate, si está vivo, que cuando se fractura, se arregla, ¿no? Cuando hay una fractura de un hueso, el traumatólogo de turno lo que hace es reducir esa fractura. Imaginaros que esto
es un hueso entero que se ha fracturado y entonces el traumatólogo, bueno, pues lo coloca lo más parecido posible a como está. Para ello se ayuda pues de placas, de tornillos, de no sé qué, a lo mejor nada, qué bien, pum, y ya está. Pero no lo cura, ¿eh? El hueso se cura solito. ¿Por qué? Pues porque es un tejido vivo. Si no lo reduces, y esto se queda así, si no lo reduces, os aseguro que va a soldar así. ¿Que traerá problemas? Claro, que luego a lo mejor hay que romperlo otra vez para reducirlo. Pues sí, lo que te dé la gana. Pero que curar va a curar. Mal, pero va a curar. Pues como es tejido vivo, ahí hay células, unas células del hueso. Y se llaman así, células del hueso. Osteocitos. Osteo de huesos y citos de célula. Osteocitos. Cuando hablemos en anatomía de cualquier cosa que termine en citos, pues sabemos que estamos hablando de células de ese sitio, células. Hepatocitos, células hepáticas. Miocitos, pues células musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Citología, estudio de las células, de donde sean. ¿Sí? Bueno, pues esas células, que se llaman, aquí lo tengo colocado, osteocitos, son células que están vivas. Y que como todas las células vivas necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan que las inerven, que les lleven a información y necesitan que les retiren sus desechos metabólicos. Importante, ¿verdad? Porque están vivas, así de simple. Bueno, pues mirad cómo está compuesto esto. ¿Os acordáis del hueso que hemos dicho antes, del hueso de caña que el señor Manolo nos ha cortado para echarle al cocido? ¿Verdad? Que tendríamos más o menos esta visión. ¿Sí? Aquí estaría, ¿os acordáis? Tejido hematopoyético, el tuetanillo, ¿vale? Donde se forma la sangre, que por cierto tiene que salir, ahora lo veremos. Y el resto, si os fijáis bien, ¿no veis así que hay un montón de agujeritos? Claro, un agujerito que lo veis como si fuera esto así de largo, pero lo veis así. O sea, lo que veis es, bueno, pues un agujerito, pero ese agujerito va por todo el hueso. Por todo el hueso. Bueno, pues esos son canales que hay dentro de la cortical del hueso largo. Dentro de la cortical del hueso largo hay esos canales, que son estos que he colocado yo aquí. Se llaman canales de Havers. Bueno, como eso no se va a romper y no vamos a tener que hacer muchas cosas allí, no vamos a tener que darle masajes, pues a lo mejor no importa demasiado, pero es bueno que lo sepáis. Para que os acordéis, si queréis, mira, Haber con H, que son unas citas, pues esto. Canal de Havers. Y entre medias de ellos, pues se llaman otros que se llaman canal de Volkmann. Esos están entre un canal de Havers y otro. Si aquí alguna sección me la llevo para allá, pues mira, estos serían los canales de Havers y estos canales de Volkmann. ¿Sí? Bien. Alrededor de cada canal de Havers, porque ¿para qué sirven? Sirven pues para que por esos canales transcurran por todo el hueso pues nervios y vasos arteriales y venosos. Tienen que llevar nutrientes y oxígeno y tienen que recoger desechos metabólicos, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Pues para que recorran por todos los huesos están esos canales ya hechos allí. Pues igual que esté algo gordo, pues esos chiquititos, ahí colocados. Vale. Pues alrededor de cada canal de Havers, ahí se disponen las células óseas. Y de esta manera, miren, tienen ahí un hoyuelo, vamos a decirlo así, como si fuera un nidito alrededor del canal, que se llama osteona. La osteona no es nada, es el hueco, ese hueco, que se llama así, osteona. Y dentro de cada osteona hay, mirad qué mono, una célula ósea, un osteocito. Como están alrededor de los canales de Havers, pues tienen el papeo y el oxígeno pues ahí cerquita, y pueden tirar la basura pues también ahí mismo, ¿verdad? Osteocito. Hay de dos tipos, células óseas de dos tipos, osteoblasto y osteoclasto. Básicamente, no nos enrollemos, los osteoblastos son osteocitos que forman hueso, mientras que los osteoclastos son osteocitos también, bueno, porque se dedican a destruir. No
palabra no es esa, pero va a limar los huesos, ¿eh? A destruirlos. Bueno, pues en un buen acuerdo entre los dos, pues aquí está todo bien. Y pues yo creo que poco más. Os voy a poner esto más cerquita y os lo voy a dejar un rato y me voy a callar un poquito, porque ya está bien, que hablo mucho, pues para que lo veáis. Le pego un pequeño repasito. Le pego un pequeño repaso. Ahí, a ver, sí, ahí lo veis bien. Hueso, epífisis. Vamos a decir que la proximal porque está para arriba, pero bueno, la verdad que aquí no sabemos, le damos la vuelta y estamos igual. Epífisis proximal, epífisis distal. Cartílago de crecimiento, ofisis. Esta zona de por aquí, pues bueno, la podemos llamar metáfisis, pero bueno, ni lo he puesto. El cartílago articular, que recubre las zonas articulares, cartílago articular y alino, ya hablaremos de ello muy mucho. Y si le diéramos un corte frontal al medio del hueso, la abrimos, hacemos dos huesos, y lo que vemos es una parte muy dura, que sería esta parte, que se llama cortical, la cortical del hueso. Y un canal horadado allí, que se llama canal medular. Pues ¿por qué? Pues porque ahí está la médula ósea. No os equivoquéis con la médula espinal. Médula ósea. O sea, el tuetanillo, ¿verdad? Se llama tejido hematopoyético. Esto sería una sección de un corte transversal de un hueso largo. La tenemos, ¿verdad? Bien. Esto sería donde está el tuetanillo, o sea, el canal es esto. El tuetanillo, o sea, el tejido hematopoyético es lo que hay dentro. Algo parecido a esto. La osteona es esto, el agujero, el nidito. El tejido hematopoyético está aquí, dentro. Y dentro del osteona está lo que tiene que haber, un osteocito. ¿Entendéis las cosas? Fácil. Esto sería una sección de la cortical, recorrida por canales de Haber y por canales, transversalmente, por canales de Bowman. También hay una cosa que le he apuntado aquí que es muy importante, se llama agujero nutricio. Todos los huesos, como mínimo, tienen uno, pero hay algunos que tienen, claro, contra más grande, pues más agujeros necesitan. Agujero nutricio. ¿Para qué sirve el agujero nutricio? Pues sí, es que si pensáis en la palabra lo dice. Es un agujero, se llama agujero, pues porque es un agujero en la cortical. Ya está. En la pared de fuera de la cortical y de dentro, bueno, es otra cosa. Pero más o menos lo mismo. Y mirad. Y nutricio, pues porque por ahí van a entrar dentro del hueso, pues vasos a nutrir el hueso, a llevarle oxígeno y nutrientes. Y a salir, pues vénulas para llevarse fuera los desechos metabólicos. También, pues esos agujeritos van a entrar, pues todo lo que tenga que entrar al hueso. Por ejemplo, nervios, porque al ser tejido vivo necesita nervios, tiene que estar nervado, de hecho lo está. Alrededor de cada canal de Haber, visto así, pues aquí alrededor, estarían unas depresiones así, que se llaman osteonas. Y en ellas se alojan los osteocitos, que hay de dos tipos, osteoblastos y osteoclastos. Como recomendé el otro día, que cogierais algún libro pues, de anatomía y algún libro de masaje. Todo esto que os estoy contando viene en todos los libros, así que cuando lo leáis, a lo mejor no viene todo y en otro viene muchísimo más, pero con estas indicaciones os vais a dar una idea y sabéis de qué estamos hablando. Nos falta una cosita nada más y terminamos la clase de hoy. Oye, que ya está bien. ¿A dibujo? No, bueno, es igual, mira. Todos los órganos, todas las estructuras del cuerpo están recubiertas de una membrana, vamos a decirlo así. Una fascia, pero de una membrana. Pero todo, ¿eh? Por ejemplo, a ver, nombres que pueden sonar. El cardio, corazón, ¿verdad? ¿Os suena la palabra pericardio? Alrededor del corazón. Un diente, pues periodonto, pues una membranilla muy chiquitilla, pero que está ahí alrededor del diente, periodonto. Pues así todo.
Pues del hueso le pasa algo parecido. Pues todos los huesos, absolutamente todos los huesos, están rodeados de una membrana íntimamente relacionada con el hueso, muy pegadita, que se llama, venga, eso es, peri, alrededor, ostio, hueso, alrededor del hueso, membrana alrededor del hueso, periostio. Es una membrana que hablaremos muy mucho de ella porque nos va a dar más de un problemilla, pues está exquisitamente inervada, muy inervada. Y es muy importante recordarlo. Alrededor del hueso, excepto en las zonas articulares, ahí no, alrededor del hueso, pero íntimamente pegadita y relacionada con el hueso, excepto en las zonas articulares, que ahí se transforma aquí en cartílago y vuelve a ser otra vez membrana, fascia, no deja de ser una fascia, que se llama peri, que no lo he apuntado, periostio. Apuntadlo, que el periostio va a salir muchas veces. Chicos, venga, ya está bien. Repasad. Hasta luego.